Buen día, pueden ver la pantalla proyectada. Philip. Gracias. Sí, buenos días. Bueno, los temas a evaluar de estas semanas es como una especie de repetición de exactamente todo lo que se ha visto en, perdón, en las 4 pruebas anteriores. Solo que hay un pequeño cambio, que ahora estamos hablando de no movimientos en línea recta, sino que movimientos que están rotando sobre un eje. Perdón. Entonces, al igual como empezamos con el capítulo 2 y 3, con cinemática en un movimiento rectilíneo uniforme o rectilíneo uniformemente acelerado, entonces ahora miraremos cinemática rotacional. La buena noticia es que si dominaban todos los temas anteriores, va a estar más fácil. La mala noticia es que si no los dominaron, puede costar un poquito más. Entonces, todos los movimientos que tienen los cuerpos no necesariamente siempre son en línea recta, sino que hay algunos que, por ejemplo, se van a presentar dando vueltas ya sea sobre su propio eje o dando vueltas sobre otro eje. Entonces, al menos de las ecuaciones en cinemática que hemos visto anteriormente, no todas son aplicables directamente. Pero sí varios conceptos que se miraron ahí todavía son de utilidad para poder resolver esos ejercicios. Por ejemplo, ¿alguien recuerda qué es o cuál es la información que nos da o proporciona la velocidad? Si comparamos la velocidad respecto al tiempo, ¿qué nos dice? La aceleración. No, o sea, la velocidad que nos indica de la posición. ¿Qué es un vector? ¿Pero qué más? No sé si recuerdan que la velocidad nos indica cómo cambia la posición respecto al tiempo. Si la velocidad es positiva, entonces nos está diciendo que el objeto se está moviendo hacia la derecha. Si estamos trabajando en el eje X, ¿no? Si la velocidad es 0, lo que nos está diciendo es que el objeto no cambia de posición. O si la velocidad es negativa, entonces lo que nos está diciendo es que el objeto se está moviendo hacia la izquierda. Igual con la aceleración. La aceleración lo que nos dice es cómo se comporta la velocidad. Si la velocidad en un objeto no cambia, entonces su aceleración es 0. Si la aceleración es positiva, entonces está teniendo incrementos de velocidad hacia la derecha. Y si la aceleración es negativa, entonces está teniendo incrementos de velocidad en dirección hacia la izquierda. Entonces, todos esos conceptos siguen vigentes, solo que ahora tenemos que adaptarlos a un movimiento rotacional. En este mismo caso, siempre la velocidad o la función de la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Y la función de aceleración va a ser la derivada de la velocidad respecto al tiempo.
Entonces ya no tenemos necesariamente un movimiento sobre el plano X y Y, sino que, bueno, siempre sobre el plano X y Y, pero ya no exactamente sobre las coordenadas X y Y. Sino que ahora tendríamos un movimiento, un tipo de situación el cual no se estaría desplazando necesariamente en el eje, sino que estaría exactamente sobre un punto, ¿verdad? Por ejemplo, si analizamos el movimiento en un molino, está rotando sobre su propio eje, no se está moviendo de un lado a otro. Por lo tanto, su velocidad traslacional podría ser 0. Pero si analizamos su movimiento en cuestión de rotación, nos daríamos cuenta de que sí tiene un movimiento, ¿verdad? Entonces, específicamente para eso vamos a trabajar estos valores. Y aquí muy importante es tener la convención que nos señale en este sentido. Si el giro que se está teniendo es contra las manecillas del reloj, entonces vamos a decir de que su posición está cambiando en un sentido positivo. Así como cuando decíamos que si se movía hacia la derecha, su posición aumentaba, o su velocidad era positiva, o si había un cambio de velocidad hacia la derecha, era positivo. En este caso va a ser si eso ocurre en contra de las manecillas del reloj. Si el cambio de posición que ahora está representado por el ángulo θ va aumentando, se va moviéndose en contra de las manecillas del reloj, entonces su posición va a ir aumentando. Si se está moviendo en ese sentido, entonces su velocidad sería positiva. O si se produce una aceleración que hace que se mueva en mayor velocidad en esa dirección, entonces estamos hablando de una aceleración angular, en este caso, que es positiva. Entonces, a favor de las manecillas del reloj, ahora representaría el signo negativo. En contra de las manecillas del reloj, estaríamos hablando de estos mismos parámetros, pero con un signo positivo. ¿Dudas o consultas hasta acá? Entonces, estos términos están relacionados por esta expresión. Por ejemplo, cuando una rueda va avanzando en un vehículo, el avance que tendría estaría representado por la línea que está sombreada en azul, la cual en este caso sería igual a S, y si recuerdan S era igual a la distancia recorrida, ¿verdad? Entonces S está relacionado por el radio de la circunferencia multiplicado por el ángulo, el cual se ha movido a la posición. Entonces la distancia en este caso sería igual al radio por el ángulo de movimiento que tendría la llanta, en este caso hipotético. Muy importante cuando se haga esta expresión el valor del ángulo no tiene que estar expresado en grados centígrados, sino que tiene que estar expresado en radianes. Y recuerden que la equivalencia es que pi radianes equivale a 180 grados centígrados. Entonces una vuelta completa en radianes es igual a 2pi. Y una vuelta completa en grados centígrados es igual a 360 grados. Bueno, ya lo hemos mencionado, si van a encontrar las manecillas de reloj, como en el caso que tenemos acá, se toma como positivo el valor de θ. Y si está a favor de las manecillas de reloj, entonces se toma como negativo el cambio en el ángulo que se ha tenido. Al igual, cuando teníamos un cambio de posición, este estaría representado por delta θ, el cual lo reconoceríamos, como un desplazamiento angular. Cuando trabajábamos en X era un
un desplazamiento general, pero ahora especificamos que estamos hablando de un desplazamiento angular. Y para saber cuánto ha sido este desplazamiento, entonces solo hacemos la diferencia de la ubicación o el valor de ángulo en la segunda posición respecto a la de la primera. Y eso nos representaría ese desplazamiento angular. Si al final el movimiento se dio a favor de las manecillas del reloj, entonces el desplazamiento angular sería negativo. O si este se da en el sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces sería positivo. Siempre se conserva la referencia proporcionada en este caso. Y si recuerdan, la forma para obtener la velocidad promedia era el desplazamiento entre el cambio del tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí omega, omega, bueno, no me acuerdo exactamente el nombre de esta letra, es el alfabeto del alfabeto griego, pero representa la velocidad. Entonces, la velocidad promedio, en este caso, sería igual al cambio o al desplazamiento angular o el cambio de los ángulos dividido entre el lapso de tiempo que ha transcurrido entre ambos puntos de referencia. Entonces la fórmula para calcular la velocidad promedio sigue siendo la misma, desplazamiento, solo que en este caso desplazamiento angular entre el cambio de tiempo. Y tomamos siempre la misma referencia, ¿verdad? Si el movimiento es en contra de las manecillas del reloj, entonces la velocidad promedio tiene que ser positiva. Si el movimiento es a favor de las manecillas del reloj, entonces la velocidad tendría que ser negativa. Y en este caso, el procedimiento para obtener una velocidad instantánea sería igual a aplicar el límite con delta t que tiende a 0, la relación antes encontrada, lo cual nos llega a que la función de la velocidad angular es igual a la derivada respecto al tiempo de la función de la posición. Entonces es una forma fácil o que puede ayudar para saber entender si hay dudas del signo que tiene que tener la velocidad o no, es esto que se llama la regla de la mano derecha. Los dedos, en este caso, se alinean en una posición en la cual sea similar a la dirección que está teniendo. Si se fijan en este caso, la rotación que está teniendo esta especie de engrane es en contra de las manecillas del reloj. Entonces ustedes ponen su mano derecha siguiendo una dirección en contra de las manecillas del reloj, y si el pulgar les queda hacia arriba, entonces la velocidad tiene que ser positiva. Pero si en el caso contrario, la velocidad, el movimiento, está siguiendo una ruta a favor de las manecillas del reloj, entonces ponen su mano derecha y lo van rotando, y si el pulgar les queda hacia abajo, entonces la velocidad tiene que ser negativa. Igual ilustra en este caso ya teniendo como referencia el eje plano X y Y. Pero aquí la principal referencia, más fácil que la mano, quizás la mano puede servir más para cuando se está hablando del torque, es el sentido que tiene. En contra de las manecillas del reloj, positivo, a favor de las manecillas del reloj, o en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Un reloj analógico, desde luego, va a ser negativo. Entonces, si recuerdan la aceleración, estamos hablando cuando tenemos cambios en la velocidad. Como se muestra en este caso, la velocidad en el tiempo 2 es mayor a la velocidad en el tiempo 1. Y esto lo denotamos por la longitud que tiene la flecha.
Entonces, si hay un cambio de velocidad, forzosamente tuvimos un cambio en aceleración, ¿verdad? Sabemos que si la velocidad se mantiene constante, entonces la aceleración es cero. Pero si la velocidad angular aumenta en el sentido de las manecillas del reloj, entonces tenemos una aceleración positiva. Si tenemos una aceleración negativa, entonces el sistema tiene que estar luchando para ahora empezarse a mover a favor de las manecillas del reloj. Entonces, si la velocidad cuando hablábamos en un movimiento rectilíneo, nos decía cómo cambia la velocidad en función del tiempo. Entonces, la aceleración angular lo que nos dice es cómo cambia la aceleración en función del tiempo. Si la aceleración es positiva, entonces va a ser de que la rueda empiece a moverse con mayor velocidad en contra de las manecillas del reloj. Si es negativa, entonces va a tratar de que ahora el movimiento sea en contra de estas manecillas de reloj. Entonces igual tenemos una velocidad, perdón, una aceleración radial descrito por la letra alfa del alfabeto griego, que nos indica, o que la podemos calcular cuando hablamos de valores promedios, como el cambio de la velocidad angular dividido entre el cambio del tiempo. Si se fijan antes, lo que teníamos es que A era igual al cambio de la velocidad, o sea, delta V entre delta T. Para un movimiento rotacional estamos hablando de lo mismo. Solo que ahora cambiamos los parámetros porque ahora estamos refiriéndonos a un movimiento rotacional, ya no un movimiento en línea recta. E igual, si lo que queremos es obtener la función de la aceleración radial, hacemos el cálculo del límite cuando tiende a cero de delta t de esa expresión que encontramos anteriormente. Entonces esto se transforma en que la función de la aceleración es exactamente igual a la derivada de la función de la velocidad angular respecto al tiempo. Entonces al final vamos a tener como esta relación. Antes en un movimiento rotacional teníamos la ubicación, en este caso tomamos a X, teníamos una velocidad en X y teníamos una aceleración en X. Ahora por así decirlo, valores correlacionados para la posición es θ, para la velocidad sería ese término que es la velocidad angular, y para la aceleración ahora hablamos de alfa, que nos representa a la aceleración angular. Todas las relaciones que habíamos descrito y encontrado para X, B en X y aceleración en X, para cada una de ellas y entre ellas, son equivalentes a las relaciones que van a existir entre la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular. Básicamente podemos sustituir una por otra. Por ejemplo, para la función de aceleración era la derivada de B respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces aquí para la función de la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Entonces, para cualquier otra ecuación que esté relacionando estos términos, simple y sencillamente lo que tendríamos que sustituir son estos
estos valores. ¿Alguna duda hasta acá? No. Entonces, cuando trabajábamos con cinemática, habíamos encontrado las famosas 4 ecuaciones de cinemática. Entonces, aquí también podemos encontrar 4 ecuaciones de cinemática para un movimiento rotacional. Pero recuerden que estas solo son aplicables bajo qué condiciones. ¿Cuándo pueden encontrar las ecuaciones o aplicar las ecuaciones de cinemática? Cuando la aceleración es Cuando A constante. sea constante. Cuando la aceleración es constante. Ahora, en este caso sería cuando alfa es constante o cuando la aceleración angular es constante. Entonces, cualquier tipo de combinación entre esas es posible, ¿verdad? Al igual a lo que ocurría con cualquier valor o relación entre la aceleración y la velocidad. Es posible que tengamos una velocidad positiva con una aceleración positiva, que va a resultar a eso, que la velocidad angular incremente. Es posible que encontremos una velocidad positiva con... No sé, el mismo sentido. Con una, perdón, con una aceleración negativa. Aquí la flecha estaría mal. Lo que va a hacer esto es que el valor de omega se vaya reduciendo ahora. Es posible encontrar una velocidad angular negativa con una aceleración positiva. Al final lo que estoy haciendo es que esta velocidad negativa se vaya reduciendo. Y si el tiempo es prolongado, entonces haría que esto haga un cambio de sentido. Y también es posible encontrar una velocidad negativa con una aceleración negativa. Entonces lo que va a hacer es que el objeto se empieza a mover con mayor velocidad a favor de las manecillas del reloj. Entonces cualquiera de estas 4 combinaciones es posible encontrarlas, al igual que era posible encontrarlas cuando estábamos hablando de un movimiento en línea recta. Entonces, si tenemos un cuerpo que se mueve a aceleración constante, trabajando y manipulando un poco sus diferenciales, el diferencial de la velocidad angular tiene que ser igual a la aceleración angular por el diferencial del tiempo. Integrando ambas partes de este término encontrado y evaluando en los límites respectivos, entonces se puede obtener esta función. Y despejando para la velocidad angular final, entonces obtenemos esta relación, ¿verdad? ¿Esa ecuación se les parece alguna ya usada anteriormente? Sí, una de cinemática. Sí, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Entonces aquí lo que hacemos, si recuerdan, ya habíamos mencionado unas relaciones de 1 a 1 entre ellas. Solo sustituimos, ¿verdad? O acá está descrito mejor de otra forma, ¿verdad? Todos los términos donde antes aparecía B, ahora podemos utilizar la velocidad angular, o donde aparecía A, ahora utilizamos alfa, que es la aceleración angular. Entonces, si tenemos esta ecuación y la relacionamos siempre con la función con la cual habíamos manipulado anteriormente, perdón, o con esta otra relación, en la cual la función de la velocidad es igual a la función de la posición angular respecto al tiempo, y hacemos un procedimiento similar, con la diferencia que ahora ya tenemos el valor de la velocidad final, lo sustituimos en este punto.
Ahora este término integrándolo respecto al tiempo, a ambos lados del igual. Entonces nos quedaría que del lado inicial tendríamos la posición final menos la posición inicial. Y de este lado sería la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más el integral este saldría un medio, ese que tenemos acá, por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Naturalmente evaluándolos en este punto, ¿verdad? Que el tiempo inicial es 0 y que el tiempo final es igual a t. Entonces, esta es exactamente otra de las ecuaciones de cinemática, ¿verdad? Solo que antes la conocíamos como que x es igual a x inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso sería el ángulo o θ final es igual a θ inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo, más un medio de alfa por el tiempo al cuadrado. Entonces, la misma relación que teníamos ya para otra de las ecuaciones de cinemática, solo podemos hacer, como ya mencionado anteriormente, un cambio 1 a 1. Hay otra forma en la cual se puede relacionar. Y también con otra ecuación de cinemática que hacía falta. Entonces, al final podemos llegar a esta relación que tenemos acá. En la cual, si se fijan, antes trabajábamos con estas ecuaciones en un movimiento translacional, y si las comparamos con esas que tenemos acá, son exactamente las mismas ecuaciones, solo que ahora estamos hablando de términos o valores que están relacionados a un movimiento rotacional. Y acá estas las teníamos básicamente cuando estábamos hablando de movimientos perdón, movimientos que se dan en línea recta, y estos son movimientos de objetos que están girando sobre un eje. ¿Alguna duda o consultas acá? No. Bueno, lo importante hasta acá es que no solo esos términos están relacionados entre sí, ¿verdad? Sino que la relación entre ellos continúa. Solo permítanme un momento, por favor. Entonces, de momento,
momento hemos encontrado una relación 1 a 1 de X con teta de la velocidad tangencial con la velocidad angular y de la aceleración tangencial o en línea recta con la aceleración radial, ¿verdad? Producto de esto, podemos poner estas relaciones. Al momento solo habíamos dicho, por ejemplo, que lo habíamos descrito como S, pero nosotros sabemos que si es en movimiento en línea recta, S tiene que ser igual a X. Y que sería igual al radio del objeto multiplicado por teta. Entonces, esta relación también se aplica para los otros términos. Es decir, la velocidad tangencial también es igual a R, multiplicado por la velocidad angular. Y la aceleración en línea recta también será igual a R, multiplicado por la aceleración radial. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Entonces, aparte de todas las ecuaciones que teníamos de cinemática, ahora por un movimiento rotacional, también podemos tener en cuenta estos valores, ¿verdad? Ahora, estos fueron los primeros términos que miramos, ¿verdad? En el capítulo se podría decir 1, P2 y 3. En el capítulo 4 y 5 que empezamos a ver. ¿Recuerdan? Empezamos a ver la fuerza, ¿verdad? Y cuando empezamos a trabajar con fuerza aparecieron otros términos, que ahora era la masa y la propia fuerza, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cómo definimos a la fuerza? ¿Qué era? La sumatoria. La fuerza depende del ángulo. ¿Cuál es la definición exacta que usábamos de fuerza? Es lo que posibilita el cambio de movimiento. Exacto, ¿verdad? Si queremos que un objeto se mueva, tenemos que aplicar sobre él una fuerza, ¿verdad? O un conjunto de fuerzas. Entonces habíamos dicho que la fuerza era aquello que proveía de movimiento a los objetos, o como lo expresaste, lo que era capaz de producir un movimiento entre los objetos. Entonces, a la par de este concepto de fuerza, empezábamos a trabajar también con la masa. Lo que tienen todas las ecuaciones de cinemática es que no nos importa en sí la forma del objeto, ¿verdad? Si recuerdan las ecuaciones de cinemática, en ninguna consideramos la masa del objeto, ¿verdad? O su forma. En teoría, si dejamos caer una una pluma y un ladrillo desde determinada altura y no tenemos presencia de aire, entonces la pluma y el ladrillo van a impactar en el suelo al mismo momento. Entonces, esa es la consideración que hace las ecuaciones de cinemática. Solo analizan como si el momento, no
las otras condiciones que están relacionadas a los objetos. Entonces, cuando hablamos de un movimiento rotacional, tanto la masa como la fuerza van a tener sus equivalentes. El equivalente de la masa ahora es algo que se conoce como el momento de inercia. Y el equivalente de la fuerza es lo que vamos a conocer como el torque. ¿Qué ecuaciones teníamos en las cuales se relacionaba la fuerza y la masa? Bueno, lo que habían dicho, ¿verdad? Que la fuerza neta es igual a ¿qué? A la Masa sumatoria por de todas las aceleración. fuerzas. Masa por aceleración, ¿verdad? Y si estamos hablando de un movimiento rotacional, ¿cuál es el equivalente a la aceleración? Alfa. Alfa, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el equivalente a la masa? Momento inercial. Entonces, en este caso, el torque neto. Una forma para poderlo encontrar es que sea igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración radial. Tiene esa relación, ¿verdad? ¿Qué pasaba si la sumatoria de fuerzas era igual a 0? ¿Qué valor tendría la aceleración? 0. Entonces, en este caso, si la sumatoria de torques es igual a 0, ¿qué conclusión podemos sacar de la aceleración radial? Si la sumatoria de fuerzas era igual a 0, la aceleración era 0. Si la sumatoria de torques es igual a 0, ¿a qué sería igual la aceleración radial? A 0. A 0, ¿verdad? O viceversa, si nosotros sabemos que la aceleración radial es 0, entonces la sumatoria de torques tiene que ser igual a 0. ¿Qué habíamos dicho que era la fuerza? Hace poco. ¿Alguien recuerda? ¿Cuál digo que era la pregunta? ¿Qué representaba la fuerza? O sea, su definición, no su fórmula. La cantidad que posibilita el cambio de movimiento en un objeto. Entonces, eso es para un movimiento en línea recta, ¿verdad? O para un movimiento en general. Entonces, ¿qué definición podríamos dar del torque? Sería la fuerza de giro. Más o menos. Pero decíamos, ¿verdad? Que si nosotros queríamos que un objeto se moviera, teníamos que aplicar una fuerza.
En este caso sería si nosotros queremos que un objeto empiece a rotar, lo que tenemos que aplicar es un torque. Si la fuerza era aquello que posibilitaba un cambio en las condiciones de movimiento de un objeto, entonces el torque es el parámetro que nos va a servir para posibilitar un cambio en las condiciones del movimiento rotacional de los objetos. Hay otra fórmula alterna para calcular el torque. Y el torque es igual al producto cruz y un parámetro que se conoce como el brazo palanca multiplicado por la fuerza. Entonces, si recuerdan el producto cruz, nos va a dar siempre un vector, ¿verdad? Entonces la magnitud de ese vector es igual a la magnitud de R multiplicado por la magnitud de la fuerza aplicada por el seno del ángulo entre R y F. Nuevamente hay dos ángulos posibles que se pueden formar entre dos vectores. El que se toma en este caso es el de menor valor. ¿Qué unidades debería tener el torque? Newton metros y libras pies. Se ha expresado en Newton metro, ¿verdad? Al menos esa es la unidad del sistema internacional. Entonces, al igual, si tenemos más de un torque, entonces lo que hacemos es sumatoria de torques, igual a lo que teníamos cuando teníamos más de una fuerza. Y de igual forma, si el torque se está aplicando en esta dirección, entonces va a tener un signo positivo. O si este se está aplicando en dirección contraria a las manecillas del reloj, entonces va a tener un signo negativo. Muy importante cuando hablamos de momento de inercia es que esa diferencia de la masa, en este caso sí van a importar las formas. En el libro les aparece, esta tabla está en la página 291. Les indica directamente, dependiendo la forma y el lugar donde esté rotando, el momento de inercia para ese objeto. No sé si lo logran distinguir, pero por ejemplo para una varilla que esté rotando en su centro, su momento de inercia sería igual a este que tenemos acá, a un doceavo de la masa de esa varilla por la longitud de esa varilla. En cambio, si la varilla está rotando ya no en su centro, sino que en uno de sus extremos, entonces el momento de inercia cambia. Y sería igual a un tercio, siempre de la masa de la varilla, ahora multiplicado por la longitud de la varilla al cuadrado. Entonces podemos tener un mismo objeto, pero si el lugar en el cual está rotando cambia, entonces su momento de inercia también va a cambiar. Por ejemplo, una superficie rectangular, su momento de inercia estaría expresado por este valor. Pero si ahora está rotando en uno de sus extremos, entonces el momento de inercia cambia también. Para todo tipo de cilindros, un cilindro que está hueco, un cilindro que es sólido, o un cilindro cuyas paredes son delgadas. Muy importante en este caso es que esta expresión también nos va a servir cuando estemos trabajando con discos. O sea, no solo aplica para cilindro hueco, cilindro sólido o cilindro hueco de pared delgada, sino que esta expresión también nos va a servir, por ejemplo, cuando trabajemos con un disco hueco.
sería el caso E. Un cilindro sólido sería el caso F. O un cilindro cuyas paredes son delgadas. Y el otro caso que se puede presentar es cuando se tiene una esfera, perdón. Si es sólida, su momento de inercia sería 2/5 de la masa de la esfera por el radio al cuadrado. Y si es una esfera hueca, entonces sería de 2/3 la masa por el radio al cuadrado. Cuando trabajamos con momentos de inercia, y en este caso momentos de inercia que son desplazados, entonces hay una relación que nos va a ser de utilidad, en el cual el momento de inercia sería igual al momento de inercia en su centro de masa más la masa del objeto multiplicado por el desplazamiento que se ha tenido en el cuadrado. Para verificar esta ecuación, fijémonos en estos dos valores. ¿Cuál es el centro de masa de esa varía? ¿Cuál de los dos términos nos describe exactamente la ecuación en el centro de masa? ¿La que está en A o la que está en B? La primera. La que está en A, ¿verdad? El centro de masa, si suponemos que es homogéneo, tiene que ser un doceavo. B, perdón. La que describe como un doceavo de la masa por la longitud de la varilla al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si aplicamos esta expresión, en este caso sería igual a un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si queremos encontrar, por ejemplo, cuánto es probablemente su rotación a un cuarto, ¿qué tendríamos que hacer? Sumarle ese desplazamiento que tuvo su eje de rotación a ese 9 punto eje de rotación, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué valor debería tener D? Si D es ese cambio en el eje de rotación. En este caso, estamos calculando cuánto se movió el eje de rotación. Si se mueve al extremo, ¿cuánto sería lo que se movió? Si la longitud total es L, entonces se movió un medio de L, ¿verdad? Si se movió a esta ubicación, entonces sería un cuarto, pero de L. Entonces, en este caso, D tendría que tener un valor de un cuarto de L, ¿verdad? La masa es la misma y D sería un cuarto de L. Y todo ese término iría elevado al cuadrado. Entonces nos queda un término común que es M, L al cuadrado. Solo tendríamos que sumar las fracciones. Y en este caso, un 10avo más un 16avo sería igual a esta expresión, ¿verdad? En el caso que hicimos ahorita
de que D es igual a 1/4 de la longitud. Entonces, en este caso, este sería el momento de inercia. Igual a 1/4 de la longitud. Si hacemos el cálculo para lo que ocurre, en el caso del inciso B, nos fijamos que el momento de inercia se ha movido todo este valor, ¿verdad? En este caso, ¿qué valor debería tener L? Perdón, ¿qué valor debería tener D? Está expresado ahí, ¿verdad? 1/2 de L. Entonces, el momento de inercia para una varilla que gira en el extremo es igual al momento de inercia de su centro de masa más la masa de la varilla elevado al cuadrado del desplazamiento que se tuvo. En este caso, su momento de inercia en su centro de masa es 1/12. La masa es la misma. Y en este caso, D es igual a 1/2 de L al cuadrado. Al desarrollar nos damos cuenta de que M y L al cuadrado son términos comunes. Que nos quedaría 1/12 más 1/2 al cuadrado es igual a 1/4, ¿verdad? Si hacemos la suma, quedaría así, ¿verdad? 1 más 3 es 4, 4 doceavos, y José, se puede simplificar o reducir a 1/3, ¿verdad? Entonces el momento de inercia de una varilla que está girando en su extremo sería igual a 1/3 de M por L al cuadrado, que es exactamente el valor que sale acá, ¿verdad? En la parte de arriba. Entonces, de estos valores, por ejemplo, el valor B se obtiene del valor A. Me refiero a estos índices que están arriba, ¿verdad? El valor de B se obtuvo del valor encontrado en el valor A. Igual acá. El valor de D se obtuvo del momento de inercia de esta superficie que está girando en el centro. Entonces, ¿qué se puede hacer en este tipo de ejercicio? Bueno, trataremos de, en el caso que sea posible, de encontrar una forma alterna que se parezca, lo más posible a estos objetos. Y se dan algunos casos en los cuales no podemos identificarlos. Entonces, hay otras formas alternas en las cuales se puede calcular a través de un integral. Pero no sé si ustedes han escuchado el chiste de cómo calcula el volumen de una vaca un físico. No. 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 El físico asume de que la vaca es un cilindro. Se olvida de las patas, de la cabeza y lo calcula de esa forma. No es que ocurra de esa forma, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando van avanzando en otras clases, por ejemplo, los que llevan 321 y 415 se van a dar cuenta que hay un montón de aproximaciones que se van haciendo para encontrar valores. En sí, un modelo total de las situaciones que ocurren a nuestro alrededor todavía no se ha encontrado.
Y el modelo, por ejemplo, se ha ido avanzando a medida que la tecnología avanza. Si tienen tiempo y pueden ver, por ejemplo, todos los modelos del átomo que han existido, se van a dar cuenta que a la fecha hay como 5 o 6. Y aún el modelo actual no es el definitivo. Entonces, lo que tenemos como teorías, lo que van haciendo es que se van adaptando conforme los instrumentos se van volviendo más precisos. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? No, Lick. Entonces, después de que trabajamos con fuerzas, ¿recuerdan cuál fue el siguiente tema que miramos? Empezamos a hablar de trabajo, ¿verdad? Y habíamos dicho, un movimiento rotacional, que el trabajo era igual a ¿qué? ¿Recuerdan? Fuerza por desplazamiento. Eso es para un movimiento en línea recta. ¿Cómo sería para un movimiento en línea rotacional? Torque por, por teta. Uh-huh. En este caso sería Bueno, delta teta, ¿verdad? ese sería, sí, sería R por teta. Y al final acá siempre tenemos coseno del ángulo, pero solo hay dos opciones, ¿verdad? O es 0 o es 180. ¿Qué otra ecuación teníamos de trabajo? Bueno, teníamos la de potencia, ¿verdad? Y recuerdan que la potencia era igual al trabajo entre el tiempo, era 1. Pero también teníamos que era igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud de la velocidad por coseno de teta, ¿verdad? Entonces igual acá una potencia perdón, cuando hablamos de rotación, ¿cómo se calcularía ahora? ¿Cuál es el equivalente de la fuerza para un movimiento rotacional? El torque. Torque, ¿verdad? Y el equivalente de la velocidad. La velocidad angular, ¿verdad? Quedaría de esa forma. Bueno, ese fue el capítulo 6. En el capítulo 6, ¿qué otro término miramos? Energía cinética. Miramos el concepto de energías cinéticas. Habíamos dicho que el trabajo también era igual al cambio de energía cinética, ¿verdad? Y la energía cinética la habíamos definido como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? ¿Cómo definimos entonces la energía cinética de rotación? Un medio queda. El equivalente de la masa es Momento de inercia. momento de inercia y el equivalente de la velocidad. Velocidad angular.
velocidad angular al cuadrado. Entonces, si un objeto está girando sobre su eje, entonces parte de la energía también ahora está distribuida en este punto. Sí. Ahora, nosotros sabemos, les había dado esta relación, ¿verdad? Que la velocidad es igual a R por la velocidad angular, ¿verdad? Entonces podemos expresar cada tipo de energía cinética en función de la otra. Es decir, la energía cinética, haciendo esa sustitución de un movimiento translacional que tiene rotación, podría ser igual a un medio de la masa por R al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado, ¿verdad? O la energía cinética rotacional puede ser igual a un medio de el momento de inercia de la velocidad rotacional, translacional o en línea recta entre R al cuadrado. Ojo, esto es solo cuando un objeto se está moviendo y se está girando sobre su propio eje, ¿verdad? También habíamos dicho, por ejemplo, que el cambio de energía mecánica es igual al trabajo no conservativo, ¿verdad? Y de esta expresión habíamos pudimos expresarlo de esta forma, que energía mecánica final era igual a energía mecánica inicial más el trabajo no conservativo, ¿verdad? Y en aquel caso, por ejemplo, teníamos potencial de resorte, potencial gravitacional, cinética, ¿verdad? Y que esto era igual a potencial, perdón, estos son finales, potencial de resorte inicial más potencial inicial más cinética inicial más el trabajo no conservativo, ¿verdad? Y si todos los valores de energía inicial lo pasábamos al otro lado, entonces nos quedaba el cambio de energía potencial de resorte más el cambio de energía potencial más el cambio de energía cinética es igual al trabajo no conservativo, ¿verdad? Si el trabajo no conservativo era igual a cero, entonces los cambios de energía se distribuían directamente entre ellos, ¿verdad? Entonces, para este caso, lo único que tenemos que agregar es al otro tipo de energía que tenemos presente, ¿verdad? Es decir, energía potencial de resorte más energía potencial más el cambio de energía cinética más el cambio de energía cinética de rotación. En este caso va a ser igual al trabajo no conservativo. El hecho de que ahora estemos analizando, considerando que el objeto puede estar girando sobre su propio eje, a lo que nos va a conllevar es a que introduzcamos en las ecuaciones de conservación de energía un nuevo término. Y ese nuevo término es la energía cinética de rotación. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Por momentos no le... Si quieren, tomémonos un receso de unos 5 minutos. Y continuamos.
escuchan? Sí. Bueno, hasta aquí hemos visto así como en forma generalizada todo lo que va desde el capítulo 2 al capítulo 7, ¿verdad? Y en el capítulo 7, ¿cuál fue el último tema que miramos? El capítulo 8, perdón. Hablamos del momento lineal. ¿verdad? Choques. Ajá, choques, momento lineal. ¿Cuál era la fórmula del momento lineal? Masa por la velocidad. Entonces, momento lineal, que era P, es igual a la masa por la velocidad, ¿verdad? ¿Qué información nos daba P? Nos decía la cantidad de movimiento que tenía un objeto, ¿verdad? Y mirábamos que estos dos términos, el fundamental para describir si tenía o no movimiento era la velocidad. Si la velocidad era cero, entonces el momento lineal también sería cero. Pero si la velocidad era distinta de cero, entonces el momento lineal también iba a ser distinto de cero. Entonces el momento, rotacional lo que nos indica es la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo. Pero ese solo estamos viendo en movimiento en línea recta, ¿verdad? Entonces este va a tener su equivalente, que se conoce como el momento orbital de los objetos. Entonces, si el momento lineal me dice si el cuerpo o el objeto en el estudio tiene movimiento lineal o no, el momento orbital, ¿qué me va a decir? Si el cuerpo que estoy analizando tiene movimiento rotacional sí, si el objeto que estoy analizando tiene movimiento rotacional. Cuando P era positivo, era porque el objeto se estaba moviendo hacia la derecha. Si P es negativo, entonces, trabajando sobre el eje X, desde luego, es porque el objeto se está moviendo hacia la izquierda. En este caso, si el movimiento orbital es positivo, entonces es que está rotando en contra de las manecillas del reloj. Pero si él es negativo, entonces es que está rotando a favor de las manecillas del reloj. Entonces su forma de cálculo es similar a la expresión que teníamos para P. ¿Cuál es el equivalente de la masa? El momento inercial. Y el equivalente de la velocidad es la velocidad angular, ¿verdad? Sí. Entonces, al igual que como teníamos con P, la sumatoria de momentos iniciales es igual a la sumatoria de momentos finales. Entonces, este principio de conservación también lo tenemos acá. La sumatoria de momentos orbitales iniciales es igual a la sumatoria de momentos orbitales finales. También en el capítulo 8 mirábamos otro término que era el impulso, ¿verdad? Y en este caso el impulso existía cuando la fuerza era distinta de cero y era igual a P, ¿verdad? Aquí también tendríamos la presencia de un impulso, solo que un impulso rotacional. Y este sería igual
a delta L. Muy importante, había otra relación en la cual decíamos que la fuerza era igual a la derivada respecto al tiempo del momento lineal, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es el equivalente de la fuerza? Para un movimiento rotacional. Torque. Entonces el torque es igual a la derivada respecto al tiempo del momento orbital. En resumen, todas las ecuaciones que se miran en el capítulo 9 y 10 son las mismas ecuaciones que han visto desde el capítulo 2 hasta el capítulo 8. La diferencia en este caso es que hay una relación 1 a 1 entre estos parámetros. Aquí faltaba agregar, por ejemplo, el torque. No, perdón, ya estaba. No, aquí solo faltaba agregar el momento lineal, bueno. Y si se fijan, todas aquellas cantidades que eran parámetros vectoriales, siempre en un movimiento rotacional van a ser cantidades vectoriales. La posición, la velocidad y la aceleración. La masa era una cantidad escalar, igual el momento de inercia es una cantidad escalar. La fuerza es un vector, el torque es un vector. Momento lineal es un vector, entonces el momento orbital angular también es un vector. ¿Cuál sería la unidad de teta? Eso faltaba. Sería un ángulo, ¿verdad? Como para poder trabajar en movimientos rotacionales, creo que lo he dicho al principio, al inicio, no trabajamos con grados centígrados. O sea, al final podemos dar una equivalencia. Pero la expresión con la cual se debe trabajar es radianes. La unidad de la velocidad sería radianes sobre segundo. De la aceleración, radianes sobre segundo cuadrado. Del momento de inercia, tendría que ser kilogramos por metros por cuadrado. El torque hemos dicho que era newton metro. Cuando encontramos la definición de Joules, si recuerdan, partimos de la definición del trabajo, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que un newton por un metro es igual a un joule. Pero cuando nos estamos refiriendo a torque, se deja expresado como newton metro. Y la unidad del momento lineal debe ser igual a metro, perdón, debe ser igual a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo. Se me olvidó expresarles otra relación para L.
L es igual a R cruz torque. Por lo tanto, la magnitud de L es igual a la magnitud de R por la magnitud del torque por el seno del ángulo entre R y el torque. Si bien recuerdo, creo que el momento orbital angular no es parte del contenido, pero quizás lo miren más adelante, más aquellos que estén, por ejemplo, relacionados con ingeniería mecánica. Entonces, a lo que le estaba diciendo era básicamente que todas esas expresiones o fórmulas que se han trabajado del capítulo 2 al capítulo 8, el capítulo 9 y 10, las van a volver a ocupar. La relación principal que deben recordar aquí, para facilitárselas, es que deben de tener en cuenta estas relaciones. Y el mismo significado físico que tenían estas expresiones será el mismo significado físico para un movimiento rotacional. Habíamos dicho que la aceleración nos indicaba cómo cambia la velocidad, entonces en la aceleración radial nos indica cómo cambia la velocidad angular. Que la fuerza era aquello que era capaz de cambiar las condiciones de movimiento de un objeto. Entonces el torque es aquel parámetro que permite cambiar las condiciones de movimiento rotacional de los objetos. Que el momento lineal nos indica la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo. Entonces el movimiento orbital angular nos indica la cantidad de movimiento rotacional que tiene un objeto. Las definiciones o los parámetros o los significados que tienen son los mismos, solo que ahora estamos trabajando en movimiento rotacional. Por ejemplo, entre más masivo sea un cuerpo, más difícil o costoso, mayor oposición vamos a tener a que se empiece a mover. Igual aplica para el momento de inercia. ¿Verdad? Entre mayor es el momento de inercia, mayor será el costo para hacer de que ese objeto empiece a rotar. Los conceptos de todos estos términos, sus aplicaciones son las mismas, repito. Solo que ahora nos estamos refiriendo a un movimiento rotacional. ¿Alguna duda o consulta? Ninguna, Lee. Entonces, dejemos esto por aquí. Mañana empezamos a hacer ejercicios de... El capítulo 9 sería martes y miércoles y jueves y viernes del capítulo 10. Gracias, Lee. Está bien, Nick. Gracias, Lick. Saludos. Lo que escribí aquí hoy se lo voy a compartir en el campus para que lo busquen después de mediodía. Ok, gracias.